Pues vamos a empezar a hablar de lo que es cáncer de colon. Cáncer de colon, pues quizás un poquito más frecuente de lo que pudiéramos llegar a pensar. ¿Sí? Si les pongo esta imagen, seguramente ustedes conocerán a más de uno de estos actores o gente de la vida pública, ¿sí? Que han tenido, han padecido y han perdido la batalla contra el cáncer de colon. ¿Sí? Aquí tenemos al vocalista de Jarabe de Palo, Paul Donés, ¿sí? A Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, y Chadwick Boseman, actor de algunas películas de Marvel, conocido como Pantera Negra, ¿no? Todos ellos que tienen en común, que tuvieron, padecieron y perdieron la batalla contra el cáncer de colon. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho hablar también de estos temas porque a veces son enfermedades mediáticas. ¿Sí? Todos seguramente conocerán los colores rosas en el mes de octubre, hablamos acerca de la prevención de cáncer de mama, ¿sí? Pero ¿quién habla de cáncer de colon, no? ¿O qué importancia tiene el cáncer de colon? Entonces, seguramente muchos de ustedes ni siquiera sabrán que hay un moño o un listón que lo representa, que es el moño azul rey, ¿sí? Hay un día nacional en el cual se conmemora la batalla contra el cáncer de colon, que es el 31 de marzo, que acaba de pasar. ¿Sí? Y en el mes de marzo pues, se procura hacer eventos para concientizar, ¿no? Y para hablar del tema. Sí, hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Y es importante que conozcamos esta enfermedad. ¿Y cuál es la trascendencia del cáncer de colon o por qué la importancia, ¿no? ¿Sí? Una, porque es una enfermedad que va en aumento. ¿Sí? Hoy en día es la tercera causa de cáncer en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, estas son cifras del 2018, en el cual prácticamente teníamos 1.849.000 casos nuevos de cáncer de colon, cáncer colorectal en el mundo, ¿sí? Que equivale más o menos al 10% de todos los cánceres, que es la tercera causa, ¿sí? Y en ese mismo año se reportaron los 880.000 muertes por cáncer colorectal en el mundo. Si vemos que algunos países tienen más problemas en cuanto a la atención o hay mayor tasa de mortalidad, ¿sí? En Estados Unidos en 2019 se reportaron prácticamente 145.000 casos nuevos de cáncer de colon o cáncer colorectal, mejor dicho, y 51.000 casos, 51.000 muertes asociadas a esta enfermedad, ¿sí? Y pues la verdad es que estadísticamente la podemos definir como el 3 de 3, ¿no? La tercera causa de cáncer en el mundo, casi siempre después, en hombres después de próstata y pulmón, en mujeres después de mama y pulmón, ¿sí? Y la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, ¿sí? Sí, en México, en el 2018 se reportó como la neoplasia más frecuente de lo que es el tubo digestivo, sí, con una incidencia de más o menos de 15.000 casos nuevos, sí, y en ese entonces, según las estadísticas, se reportó como la primera causa de muerte asociada a cáncer en nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso la relevancia de la enfermedad y por eso es muy importante que como personal de salud conozcamos y entendamos esta enfermedad. Si es una enfermedad que se ha estudiado, se ha visto que la edad media de diagnóstico de la enfermedad es a partir de a los 67 años de edad y la edad media de muerte de esta enfermedad es a los 73 años de edad. Sí, pero aquí lo más relevante de esta gráfica, no sé si se alcanza a ver, creo que no tengo lápiz. No se llega a ver, pero aquí prácticamente hemos visto cáncer de colon en diversas etapas de la vida, ¿no? Lo estamos viendo más frecuentemente en etapas, bueno, lo estamos viendo de manera más común en jóvenes, ¿sí? Pero se dice que a partir de los 45 años de edad es cuando empieza el verdadero incremento de la enfermedad, ¿sí? A partir de los 45 y prácticamente hasta los 70 años de edad. Sí, es cuando se llega a presentar con mayor frecuencia este padecimiento. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, ¿cuál es la relevancia de eso? Que a partir de esas estadísticas podemos empezar a definir cuál es nuestra población de riesgo. ¿Sí? Nuestra población de riesgo va a ser a partir de los 45 años de edad. ¿Sí? Y eso nos va a servir para poder establecer metas de tamizaje en este padecimiento. También es una enfermedad que ya se ha estudiado el modelo biológico, ¿no? El modelo de carcinogénesis, ¿sí? Es una enfermedad que se ha visto o se conoce que no crece de la noche a la mañana, ¿sí? O sea,
el cáncer de colon no lo tenemos, hace un mes no teníamos y ahora sí lo tenemos. No es así. Sí, es una enfermedad que puede llevar prácticamente de 5 a 15 años de gestación, ¿sí? En el cual casi siempre cuando hablamos de cáncer, pues yo hablo de que el cáncer es una serie de eventos desafortunados en la vida de un paciente. ¿Y cuáles son estos eventos? Las mutaciones que se van acumulando a lo largo de la vida. Si estas mutaciones, no basta con que una sola mutación vaya a generar el cáncer, sino es una serie de mutaciones en diferentes grupos genéticos para el desarrollo de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener mutaciones en las cuales, por ejemplo, se va a haber mutación en el gen APC, que va a haber un aumento en la proliferación del epitelio, ¿sí? Y si se van acumulando ese tipo de mutaciones como en KRAS, por ejemplo, pues pueden producirse lo que son los adenomas, ¿sí? Y prácticamente lo que va a llevar al, al, al punto crítico, al punto en el cual vamos a tener de una displasia a un carcinoma, va a ser la mutación en P53. ¿Sí? En P53 recordemos que es el guardián del genoma y esa mutación es la que va a prácticamente a culminar o a desencadenar el cambio entre una displasia o una lesión maligna o premaligna a un carcinoma. ¿Sí? Aquí lo vemos un poquito más claro. Entonces vamos a tener que va a haber diferentes mutaciones a lo largo de la vida del paciente que van a ir de un epitelio normal, ¿sí? A la presencia de un adenoma temprano, un adenoma avanzado, un carcinoma in situ, una displasia, ¿sí? Y aquí es donde viene el P53 y ¡pum! Se desarrolla lo que es el cáncer. ¿Sí? Vamos a ver también factores de riesgo, ¿sí? Para esta enfermedad. Es una enfermedad que está muy asociada a estilos de vida, ¿sí? Y es la mejor forma en la cual podemos incidir para impactar en esta enfermedad. ¿Sí? Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver que la edad es el principal factor que aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Como les comentaba, el riesgo aumenta después de los 50 años, aunque esta edad ya se ha disminuido, ya se habla de edades de tamizaje a partir de los 45 años de edad. ¿Sí? Se dice que el 90% de los cánceres colorectales se van a diagnosticar después de esta edad. Por eso es que va a ser nuestra primera pauta para establecer nuestra población de riesgo. ¿Sí? El 3% se van a presentar en menores de 40 años y las tasas de incidencia y mortalidad van a ser más altas en personas afroamericanas en comparación con otras razas. ¿Sí? También el tener familiares con cáncer colorectal nos confiere ya un riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esos riesgos van a incrementar, son familiares en primer grado. ¿Sí? Entonces va a haber mayor riesgo si la enfermedad se presenta antes de los 55 años. Si esos familiares presentan cáncer colorectal antes de los 55 años, se va inclusive hasta duplicar el riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tener un familiar de primer grado aumenta 2 o 3 veces el riesgo de cáncer colorectal. El tener 2 familiares de primer grado llega a ser hasta 3 o 4 veces. Si estos familiares lo presentan antes de los 50 años, también llega a ser de 3 a 4 veces. Y así, entonces, mientras más familiares tengamos, mayor riesgo de padecer este tipo de padecimiento. ¿Sí? La obesidad también es un factor de riesgo. La obesidad, va a haber una relación entre la obesidad y aumento en la incidencia de mortalidad por el cáncer colorectal. ¿Sí? Se han hecho estudios en los cuales se ve que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de desarrollo de esta enfermedad, y también el ser diabético y tener resistencia a la insulina también nos va a aumentar el riesgo de desarrollar y aumento en la mortalidad. Y ya se ha visto mucho la asociación entre el cáncer y la obesidad. ¿Sí? La obesidad va a ser un medio en el cual se va a desarrollar en el paciente un ambiente de estimulación, ¿sí? Y de crecimiento para diferentes factores y diferentes hormonas, ¿sí? Y no solamente para el cáncer colorectal se ha asociado, sino también para algunos otros tipos de cánceres, como cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de endometrio, entre otros. ¿Sí? En cuanto a la alimentación, también se ha estudiado y se ha visto que la carne roja, ¿sí? Es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal. ¿Sí? La carne se va a componer de diferentes componentes como hierro hemo,
y va a tener diferentes sustancias químicas que se van a formar durante el proceso de cocción, como hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Sí? También la carne procesada, ¿sí? También produce ciertas aminas aromáticas heterocíclicas, así como otros productos químicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la trascendencia de esto? Sí, que ante la OMS, la carne procesada sí está catalogada como un carcinógeno tipo 1. Es decir, la ingesta crónica y en exceso de carne procesada, sí, nos confiere mucho riesgo para cáncer colorectal. Sí, y la carne roja está catalogada como un carcinógeno tipo 2. Sí, es un carcinógeno tipo 2, quiere decir que puede producir cáncer, ¿no? Entonces, la carne, los procesados son aquellos, el salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, son aquellos alimentos o, en este caso, carnes que son procesadas para mejorar su sabor o la conservación, ¿sí? Y la carne roja como tal está considerada ante la OMS como un carcinógeno tipo 1. Pero ¿por qué no se habla tanto de esto? ¿Sí? ¿Por qué nadie habla o sataniza la carne roja? ¿Sí? Tampoco la intención de la plática o de las recomendaciones es que nos volvamos veganos, ¿sí? Porque la dieta vegana también tiene otras connotaciones. ¿Sí? Las principales recomendaciones a nivel mundial es tratar de evitar en lo posible el consumo de carne procesada y disminuir el consumo de carne roja. ¿Sí? ¿Por qué no se habla tanto de esto? Porque la verdad es que en proporción no impacta tanto. ¿Sí? Se dice que son cerca de 34,000 muertes por cáncer al año en todo el mundo que son atribuibles a dietas ricas en carne procesadas. ¿Sí? Uno diría, oye, 34,000 muertes, pues son muchas, sí, pero pues no se comparan en nada si las comparamos con 1 millón de muertes asociadas al tabaquismo o 600,000 muertes debido al consumo de alcohol o 200,000 muertes debidas a la contaminación del aire. La verdad es que en proporción, pues no impacta tanto, pero pues sí es un dato que necesitamos saber. ¿Sí? Entonces, por eso es que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en aproximadamente un 18%. ¿Sí? Y el riesgo de cáncer colorectal podría aumentar en un 17% por cada porción de 100 gramos de carne roja consumida diariamente. Las recomendaciones, vuelvo al punto, es evitar en la medida la carne procesada, no es prohibirla, ¿no? Es evitarla en la medida de lo posible y limitar carne roja a 3 porciones por semana de 300 a 500 gramos. ¿Sí? También el tabaquismo es un factor de riesgo para el cáncer colorectal. Si el índice tabáquico arriba de 20 aumenta el riesgo de la presencia de pólipos o adenomas y un índice tabáquico arriba de 35 aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer. ¿Sí? También aquellos pacientes que fuman tienen mayor riesgo de mortalidad por cáncer en este tipo de contextos. Y el alcohol, mayor consumo de alcohol, también incrementa el riesgo de cáncer colorectal. Otro contexto que tenemos es la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? La enfermedad inflamatoria intestinal, normalmente conocemos las presentaciones como el CUSI, o colitis ulcerativa crónica en específico, la enfermedad de Crohn. ¿Sí? El tener este tipo de padecimientos es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer colorectal. Inclusive esos pacientes que tienen ya diagnosticado CUSI o Crohn requieren un seguimiento un poquito más estrecho, están considerados como población de alto riesgo para el desarrollo de cáncer colorectal y requieren realizarse colonoscopías por lo menos cada 5 años porque en algún momento de su vida pueden llegar a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Y va a estar va a tener mayor riesgo en relación con la duración de la enfermedad y también en relación con algunos otros tipos de presentación del CUSI o Crohn, como la colectitis esclerosante primaria, o si tienen una presentación en menores de 30 años, también incrementa el riesgo. Ya se me acabó la pila. No, ahí está. Ok. Sí, pero yo creo que se está acabando un poco. ¿Sí? También otro factor de riesgo para el cáncer colorectal es la presencia de pólipos en el colon. ¿Sí? Para eso es importante saber también qué es un pólipo. ¿Sí? Un pólipo es un tipo de lesión. ¿Sí? Y se define como una lesión que es una protrusión hacia el interior de una luz.
¿sí? Por eso es que puede haber pólipos en el colon, pólipos en el estómago, pólipos nasales, pólipos endometriales, ¿sí? Pólipos traqueales, pólipos laringeos. Entonces, es cualquier lesión que protruya hacia el interior de una luz. Eso es un pólipo. La presencia de pólipos en el colon aumenta hasta un 15 o 20% del riesgo de cáncer colorectal, ¿sí? Por eso es importante que cada vez que se realiza un estudio de endoscopía y se detecta un pólipo, es importante biopsiarlo o, de ser posible, resecarlo, ¿sí? Esto normalmente los hacen los endoscopistas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para conocer de qué tipo de pólipo es, ¿sí? Si es un pólipo que tiene un componente adenomatoso, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen un componente velloso o túbulo velloso son los que implican mayor riesgo de desarrollo de cáncer colorectal. ¿Sí? Y aquellos pólipos mayores de 1 centímetro también están asociados con mayor riesgo de desarrollo de malignidad. ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, pues el consumo de fibra, el bajo consumo de grasas, la ingesta de vitaminas A, E, C, la ingesta de carbonato de calcio. Hay algunos estudios que hablan acerca de la quimioprevención, como el uso de aspirina, ¿sí? O algunos AINES, como factores protectores. El problema que tenemos es que todavía no se ha definido cuánto deben de tomar, ¿sí? Y por cuánto tiempo para considerarse como beneficio. Entonces, en base a estos factores de riesgo, vamos a tener 4 formas de presentación del cáncer colorectal, ¿sí? Lo más frecuente que nosotros vemos son las formas esporádicas, ¿sí? Las formas esporádicas, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? A lo mejor, como muchos de nosotros, a lo mejor no tenemos ni familiares con cáncer, ¿sí? Tenemos una vida, pues a lo mejor algo sedentaria, hacemos ejercicio de vez en cuando, tenemos una dieta pues completamente occidental, ¿sí? En la cual pues comemos carne a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, nos echamos nuestro corte, nuestra cerveza, nuestro vino, ¿sí? Y llegamos a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Es lo más frecuente que vemos como forma de presentación, ¿sí? La otra forma es la forma familiar. La forma familiar es cuando tenemos familiares en primer grado con cáncer colorectal y llegamos a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Otra forma de presentación, vamos a tratar la 3, vamos a hablar de la cuarta, es la relacionada a enfermedades inflamatorias. Es decir, yo tengo una enfermedad de Crohn, tengo una enfermedad de Cushing, ¿sí? Y llego a desarrollar la enfermedad. Y una cuarta forma de presentación es la hereditaria. Cuando hablamos de presentaciones hereditarias, nos referimos a aquellos síndromes genéticos, ¿sí? Que se heredan en la familia o en la descendencia, ¿sí? Normalmente son mutaciones genéticas ya puntuales que son las que se heredan, ¿sí? Y también tenemos en este tipo de casos 2 formas de presentación: los síndromes hereditarios asociados a pólipos y los síndromes hereditarios no asociados a pólipos, ¿sí? Entonces vamos a tener de los síndromes hereditarios asociados a pólipos, ¿sí? Vamos a tener todos este tipo de síndromes: poliposis colónica familiar, síndrome de Gardner-Turcot, Peutz-Jeghers, Bailey-Rubalcaba, poliposis juvenil, Cowden. ¿Sí? Todos estos síndromes, si tienen ciertas mutaciones específicas que se heredan a la descendencia, ¿sí? Y les confieren el riesgo de que desarrollen pólipos, ¿sí? Y recordemos que esos pólipos son un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿sí? Entonces, cada una de estas enfermedades tiene como que, o estos síndromes tienen como que sus características, ¿no? Además de presentar pólipos, pueden tener asociación a otros tipos de cáncer, ¿sí? Quizá la más impactante es la poliposis adenomatosa familiar o colónica familiar, ¿sí? Que se da por una mutación en el gen APC, ¿sí? Es una herencia autosómica dominante, ¿sí? En la cual estas familias, ¿sí? Que padecen esta enfermedad tienen riesgo de desarrollar no 1, ni 2, ni 3, sino cientos o miles de pólipos, ¿sí? Entonces así se presentan, ¿sí? Esto es el interior del colon y vean cómo tienen miles de pólipos, ¿sí? Entonces, digo, cuando vemos un pólipo, cuando el endoscopista encuentra un pólipo, pues está obligado a quitarlo, ¿no? Se lo puede quitar, lo puede biopsiar, lo puede cortar, lo puede extraer, pero cuando tenemos esta presentación, pues es imposible que el endoscopista quite todos esos pólipos,
Entonces, estos pacientes, ¿sí? Deben ser llevados con un genetista, se deben hacer pruebas genéticas para llegar a la conclusión de que tienen una poliposis neumatosa familiar, ¿sí? Y estos pacientes inclusive son llevados a consejo genético porque el riesgo de que hagan cáncer colorectal a lo largo de su vida es prácticamente el 99%, no es que el 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos pólipos les confiere un riesgo. Entonces, a estos pacientes, ¿qué les hacemos? Los protocolizamos y los proponemos para hacerles una colectomía profiláctica, ¿sí? Les quitamos el órgano antes de que les dé cáncer, ¿sí? Y el otro contexto de los síndromes hereditarios es la no asociado a pólipos, es el cáncer colorectal hereditario no polipósico, ¿sí? O también conocido como síndrome de Lynch. ¿Sí? El síndrome de Lynch también es un síndrome genético, que es una transmisión autosómica dominante, que se da por la mutación en los genes de reparación del DNA, ¿sí? El HMLH1, HMSH2, PMS1, PSH6, ¿sí? Entonces, estos pacientes o estas familias, ¿sí? Van a tener un riesgo de desarrollar cáncer colorectal a lo largo de su vida, ¿sí? O pueden llegar a presentar otro tipo de cánceres, ¿sí? Como cáncer en páncreas, vías biliares, intestino delgado, endometrio, ovario, sistema nervioso, ¿sí? Inclusive mama, ¿sí? Entonces, estos pacientes también es importante que conozcamos que puede ser esta forma de presentación. Yo siempre les hago la mención cuando doy esta charla de que si uno de ustedes revisa, por ejemplo, el capítulo, el tema de cáncer colorectal, muy probablemente se vaya a encontrar con los criterios de Amsterdam y de Bethesda, ¿sí? Y uno lee los criterios de Amsterdam y Bethesda y pues como que no encuentra relación o no entiende de qué se trata. Ah, bueno, pues los criterios de Amsterdam, ¿sí? Y de Bethesda son para hacer un tamizaje de síndrome de Lynch, ¿sí? Normalmente los criterios de Amsterdam se refieren a el tener familiares con cáncer de colon, con cáncer de páncreas, con cáncer de vía biliar, ¿sí? Para saber si estamos ante algún paciente que tiene un cáncer de colon, pero a lo mejor también estemos ante una familia que tenga síndrome de Lynch, ¿sí? Y esos pacientes ser enviados a un consejo genético para que se estudie toda la familia y ver si alguien más padece este padecimiento. El síndrome Lynch tipo 1 se presenta con el cáncer colorectal como única manifestación y el Lynch tipo 2 se presenta como, puede ser el cáncer de colon u otros tipos de cáncer como manifestación, ¿sí? Hablando de histología, bueno, pues el principal tipo histológico que tenemos en el cáncer colorectal es el adenocarcinoma. Y nosotros en oncología usamos una nomenclatura para llamar a los tumores, ¿sí? Para llamar de cuál es el origen de los tumores. Entonces, todo el cáncer que se origina en un epitelio glandular le llamamos adenocarcinoma. Todo el cáncer que se origina en un epitelio de revestimiento le llamamos cáncer epidermoide o células escamosas. Todo el cáncer que se origina en el tejido conjuntivo o de sostén se llama sarcoma, ¿sí? Como el liposarcoma, el osteosarcoma, el rabdomiosarcoma. Entonces, es la nomenclatura que nosotros llamamos para definir el sitio donde se originó el cáncer, ¿sí? Entonces, pues obviamente en el colon, pues, ¿qué es lo que más hay? Pues epitelio glandular, ¿sí? Por eso lo más frecuente que se presenta es el adenocarcinoma, y hay otros subtipos como el adenocarcinoma medular, mucinoso, con células en anillo de sello, entre otros, ¿sí? Eh, el cáncer, lo que lo hace cáncer, ¿sí? Es la capacidad de irse a otros sitios, ¿sí? Ese es prácticamente lo que hace que el cáncer sea tan malo, por decirlo así, ¿no? Sí, es la capacidad de viajar a otros órganos. Entonces, el cáncer cada cáncer tiene diferentes vías de diseminación, ¿sí? El cáncer colorectal, bueno, pues se puede ir por extensión directa, ¿sí? Entonces, el cáncer de colon, ¿sí? Puede adherirse a otro segmento de intestino, ¿sí? Puede crear fístulas inclusive, puede adherirse a la vejiga, ¿sí? Y hacer una fístula colovesical, ¿sí? Puede adherirse a la vagina, puede infiltrar la vagina, puede infiltrar el páncreas,
puede infiltrar el estómago, ¿sí? Entonces, la principal vía de diseminación va a ser por extensión directa, es decir, donde se origina, va a crecer hacia los lados y va a infiltrar todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? La segunda vía de diseminación va a ser por diseminación linfática. Entonces, al cáncer colorectal le gusta irse por los ganglios. ¿Y cuáles son los principales ganglios a los cuales se va a ir? A los ganglios del mesocolon o del mesorrecto, ¿sí? Y esos a su vez pueden irse a los ganglios retroperitoneales, que son los paracabales, paraórticos, intercabo-aórticos, ¿vale? La tercera vía de diseminación es por vía hematógena o vía sanguínea, ¿sí? Entonces, el cáncer le gusta irse, por ejemplo, cuando se mete a la porta, ¿sí? Pues le gusta irse hacia lo que es el hígado y dar metástasis hepáticas, ¿sí? Y cuando se va a lo que es el drenaje sistémico, a la vena cava inferior, pues se puede ir a pulmón, hueso o sistema nervioso central, ¿sí? Y otra cuarta vía de diseminación de esta enfermedad es la diseminación peritoneal o transelómica, ¿sí? O a través de las serosas. ¿Y esto cómo se da? En la cavidad abdominal, todas las vísceras están cubiertas por peritoneo. ¿Sí? El peritoneo es una membrana que recubre todo lo que son las vísceras, ¿sí? Las vísceras abdominales. Entonces, el cáncer, lo que va a hacer cuando primero va a dar una extensión directa, entonces el cáncer va a ir de adentro de la mucosa hacia lo que es la periferia, del centro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, cuando infiltra la serosa, o lo que es el peritoneo, ¿sí? Esta infiltración puede exfoliar células tumorales hacia la cavidad abdominal, y la cavidad abdominal, pues recordemos que tiene una circulación del líquido peritoneo, ¿sí? Va a haber una circulación que puede ir de las correderas hacia los recesos diafragmáticos, ¿sí? Volver a descender hasta los fondos de saco, y es una circulación constante. Entonces, esa circulación va a arrastrar esas células tumorales y va a provocar implantes en lo que es el peritoneo. Y entonces va a dar la presencia de implantes en todo lo que es el peritoneo visceral o parietal del paciente. Entonces, eso se le llama carcinomatosis peritoneal. Ajá. Y es también una vía de diseminación de esta enfermedad. La distribución es muy variada del cáncer colorectal. Si nosotros cuando hablamos, casi siempre cuando hablo de ese tema, englobo cáncer colorectal, ¿sí? Porque tiene muchas similitudes en cuanto al abordaje, al diagnóstico. Quizá lo que cambia un poquito es el tratamiento, ¿sí? Pero la realidad es que casi siempre lo englobamos en el mismo. Sí, cuando hablamos de cáncer colorectal es importante mencionar que nos referimos al cáncer que se origina desde el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, ¿sí? Eh, Según la serie que se revise, pues es la distribución que se tiene de la enfermedad. Lo que sí se ha visto y lo que se está estudiando es la lateralidad de la presentación, ¿sí? Hablamos de colon derecho y de colon izquierdo, ¿sí? El colon derecho, ¿sí? Pues prácticamente se origina en lo que es el ciego, ascendente y transverso, y el colon izquierdo se refiere al descendente, sigmoides y recto. ¿Sí? Curiosamente sí tienen comportamientos diferentes y tienen inclusive hasta respuestas diferentes a algunos tratamientos. ¿Sí? Entonces, por eso hoy en día también una de las cosas que está estudiando es la lateralidad de la enfermedad. Okay. El cuadro clínico. ¿Sí? El cáncer colorectal tiene diferentes formas de presentación, ¿sí? Dependiendo muchas veces de la localización, ¿sí? Entonces, una de las formas de presentación, pues, es sangrado, ¿sí? El paso de las heces fecales por donde está el tumor puede llegar a provocar sangrado, ¿sí? Puede ser un sangrado muy evidente en las evacuaciones, puede darnos rectorragia o hematoquesia. Principalmente recordemos que la hematoquesia es la sangre revuelta con las heces fecales, ¿sí? Es un sangre, se describe en los libros como un sangre color rojo vinoso, ¿sí? Y normalmente se asocia a sangrados proximales, es decir, de colon derecho o transverso, ¿sí? La rectorragia, ¿sí? Es un sangrado con,
con sangre fresca, ¿sí? Es un color rojo rutilante, ¿vale? Y normalmente obedece a sangrados más distales, ¿sí? Y otra forma de presentación, que también es algo vital, es el sangrado microscópico, el sangrado que el paciente no llega a ser evidente. Entonces, tenemos un grupo de pacientes que están haciendo sus actividades normales, hay quien de repente nota que se empieza a cansar un poquito más seguido, que sube escaleras y ya le falta el aire, hay pacientes hemos tenido pacientes, por ejemplo, que sufren algún síncope, ¿sí? O que de repente les hacen un estudio de rutina y pues, chin, tienes áreas de hemoglobina, ¿sí? Y entonces empieza a hacer todo el protocolo de estudio y en el protocolo de estudio se ve que es un síndrome anémico secundario a un sangrado crónico, ¿vale? Entonces el sangrado es una forma de presentación de estas enfermedades. Y también ahorita vamos a ver más adelante cuál es la trascendencia de esto. Otro tipo de presentación es la presencia de una masa palpable, ¿sí? Obviamente, pues se va a tocar con mayor avidez en pacientes un poquito más delgados, con menor tejido adiposo, ¿sí? Quizás sea un poco más factible que ellos se lleguen a tocar o el médico lo llegue a tocar, ¿sí? O la presencia del dolor abdominal, ¿sí? Yo siempre les doy la recomendación de que aquel paciente que tiene dolor abdominal tipo colitis y no mejora con medicamento, pues no está de más hacerle una colonoscopia. ¿Sí? Es mejor pecar de precavido que dejar pasar algo por alto. ¿Sí? Vamos a tener también disminución en el calibre de las heces fecales, podemos tener dolor pélvico, presencia de moco, ¿sí? Y puede haber inclusive situaciones de urgencias, que también es una forma habitual de esos pacientes. Pacientes a lo mejor son pacientes que referían estreñimiento crónico, que a lo mejor tenían sangrado y pensaban que eran hemorroides, pero pues igual el médico los trataba como colitis y demás, y en una de esas, ¡pum!, de repente deja de evacuar, deja de canalizar gases, ¿sí? Se obstruye y el paciente amerita una cirugía de urgencias y resulta que es un tumor que le está obstruyendo el tránsito intestinal. Entonces, estos pacientes requieren a lo mejor una colostomía, ¿sí? Para resolverles la urgencia, ¿no? ¿Sí? Y digo, se puede quitar el tumor, pues adelante, ¿sí? Otro tipo de casos son aquellos pacientes que también presentan dolor, se toman analgésico, se escalan analgésico, 2, 3 analgésicos y resulta que es un tumor que se perforó, ¿sí? Y también requiere una cirugía de urgencias para la atención de estos casos. Otra forma de presentación es la presencia de fístulas, ¿sí? Les hablaba de la contigüidad de los tumores, ¿sí? Entonces son pacientes que a lo mejor se presentan por una fístula rectovaginal, una fístula colovesical, ¿sí? Empiezan a lo mejor con neumaturio, fecaluria, ¿sí? O al momento, ellos refieren que inclusive empiezan a tener fecal en la son situaciones que no, o sea, son poco frecuentes, pero sí las llegamos a ver. Y otra forma de presentación es el secundario de enfermedad metastásica, ¿sí? Que son pacientes que a lo mejor por algún hallazgo se hacen alguna radiografía de tórax, algún ultrasonido de hígado, tomografía, y se encuentran la presencia de enfermedad metastásica. Entonces, estos pacientes también es importante pues hacer todo un abordaje para encontrar dónde se originó el tumor primario, ¿sí? Y en algunos de esos casos puede ser secundario a un cáncer colorectal. Sí, el diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Recordemos que el diagnóstico de cáncer se da por medio de una biopsia. ¿Sí? No podemos hablar de cáncer si no tenemos un reporte histopatológico que confirme la enfermedad, ¿sí? Porque la realidad es que es muy duro para un paciente el decirle tiene cáncer y pues resulta que fue una diverticulitis complicada o fue una tuberculosis, ¿sí? Y mientras al paciente ya le dijimos que tiene un cáncer, que se va a morir, que hay que operarlo, que hay que darle quimio. Entonces, cuando hablemos de cáncer, hasta que tengamos un diagnóstico histopatológico, ¿sí? Y por eso es que el estándar de oro para el diagnóstico es la colonoscopía. Si la colonoscopía es el estudio de elección, la colonoscopía es un estudio de endoscopía, ¿sí? En el cual se va a introducir un colonoscopio a través, a través del ano, ¿sí? Y va a visualizar todo lo que es el colon en su totalidad hasta la válvula ileocecal, ¿sí? Nos va a permitir ver directamente la lesión y nos va a permitir tomar una biopsia para el diagnóstico confirmatorio, ¿sí?
La realidad es que un estudio de colonoscopía bien realizado nos puede dar la luz en cuanto al diagnóstico. Antes del advenimiento de la colonoscopía, pues usaban estudios contrastados, ¿sí? El colon por enema, ¿sí? Y eran estudios en los cuales, pues obviamente había que preparar el colon, había que meterle un enema con bario, ver la lesión, y había descripciones históricas y magistrales de imagen en manzana mordida, o la presencia de algún trayecto fistuloso o alguna área de estenosis, y era como se llegaba al diagnóstico de cáncer, ¿sí? Pero la realidad es que hoy en día, la realidad es que los estudios contrastados ya pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque requerimos un diagnóstico confirmatorio, y eso lo puede dar la colonoscopia, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el diagnóstico de cáncer colorectal, ¿sí? Necesitamos hacer todo un abordaje, ¿sí? Necesitamos hacer un adecuado examen físico, podemos o no hacer un tacto rectal, si tiene o no tiene colonoscopía, hay que hacérsela, ¿sí? Hay que hacer estudios de extensión, ¿sí? Para saber y conocer hasta dónde está la enfermedad. Casi en todos los cánceres, el abordaje que nosotros seguimos de primera instancia es, bueno, cuando se puede, la detección, ¿sí? Entonces, ya que tenemos detección, hace hacer un screening, un tamizaje en población general, o en población de riesgo, perdón, ¿sí? Después vamos a llegar a un diagnóstico. El diagnóstico lo va a dar la histología, ¿sí? Ya que tenemos un diagnóstico de cáncer, necesitamos conocer hasta dónde está la enfermedad. A eso se le llama estadificación o etapificación, ¿sí? Para saber si es una enfermedad temprana, localmente avanzada, o una enfermedad metastásica, ¿sí? Y para esa estadificación, sí, necesitamos hacer, pues casi siempre hacemos uso de la tomografía, podemos hacer uso de alguna resonancia magnética, de algún ultrasonido endorrectal, ¿sí? De algún PET. Ahorita vamos a hablar de cada uno de estos estudios, ¿sí? Y también es importante hablar acerca de los marcadores tumorales. El marcador tumoral que más nos auxilia en el abordaje del cáncer colorectal es el carcinoma embrionario. Es importante mencionar que los marcadores tumorales no nos dan el diagnóstico, ¿sí? El tener un carcinoma embrionario elevado no quiere decir que tenga cáncer, ¿sí? Entonces, porque muchos médicos empiezan a pedir a diestra y siniestra marcadores tumorales, y piensan que la elevación ya va a dar el diagnóstico. No es así, ¿sí? Hay otras condiciones no oncológicas que pueden elevar el marcador, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber pedirlos con criterio, ¿sí? Entonces, un marcador tumoral elevado en un contexto de cáncer nos puede servir para el seguimiento del paciente. Es decir, si yo tengo un marcador elevado y trato el cáncer, ya sea lo quito, le doy quimio, le doy radio, ¿sí? Yo espero que el marcador baje o desaparezca, ¿sí? Y cuando yo lo estoy siguiendo, si se empieza a elevar, me puede estar hablando de que la enfermedad está regresando. Entonces, para eso son la mayoría de los marcadores tumorales. Entonces, por ejemplo, la tomografía, ¿sí? Para estadificar, ¿sí? Nos puede ayudar para ver la infiltración intramural, la extensión extraperitoneal, la presencia de metástasis, la afección a algún órgano adyacente, ¿sí? De igual manera, la resonancia magnética nos es de mucha utilidad, sobre todo en cáncer de recto, ¿sí? Para también conocer la presencia de enfermedad locorregional y recurrencia, ¿no? ¿Sí? El PET-CT es un estudio de medicina nuclear junto con una tomografía. El PET-CT, ¿sí? Brevemente, es un estudio en el cual al paciente se le va a administrar una molécula de glucosa que emite radiación, ¿sí? Es una molécula de glucosa radiada. Y entonces el concepto es que las células cancerosas requieren mucha energía para su metabolismo, ¿sí? Entonces se va a depositar en las zonas donde hay más metabolismo, ¿sí? Entonces, ese es el estudio de PET, ¿sí? Y se va a hacer la homologación con una tomografía. Por eso es que se llama PET-CT, ¿sí? Porque se homologan las imágenes. Hagan de cuenta que este es el puro estudio de medicina nuclear, ¿sí? Y este es el estudio fusionado con la imagen de tomografía. Entonces vamos a ver una alteración anatómica estructural con una mayor función, ¿sí? O mayor captación de la molécula. Entonces también es un estudio que nos sirve para la estadificación y para el seguimiento. El ultrasonido endoscópico es un estudio en el cual igual
Se mete un endoscopio, pero la característica de este endoscopio es que tiene un transductor en la punta. Entonces, ese transductor nos permite ver, esta es la luz del colon, ¿sí? Y estas son las diferentes capas del colon. Entonces, nos permite ver hasta dónde infiltra el tumor, ¿sí? Y si hay o no la presencia de algún ganglio. Ajá. Y ya que tenemos todo eso, pues vamos a hacer una estadificación de la enfermedad, ¿sí? Nos permite ver, normalmente en cáncer usamos lo que es el TNM. El T se refiere al tumor primario, ¿sí? Y habla de qué tanto infiltra el tumor en el T, ¿sí? El N se refiere a los ganglios linfáticos, ¿sí? Si hay o no presencia de ganglios linfáticos enfermos o metastásicos, y el M se refiere a metástasis a distancia. Y eso nos va a dar una forma de estadificar al paciente. Entonces, eso nos sirve para pronóstico, salud, para saber si es una enfermedad temprana, si es una enfermedad localmente avanzada o es una enfermedad metastásica. Pues nos sirve para pronóstico del paciente y para también nosotros saber qué tipo de secuencia trata. Entonces, ¿cómo se va a tratar esta enfermedad? Con el cáncer de colon, principalmente tenemos dos herramientas, que es la cirugía y la quimioterapia. Sí, la cirugía va a llevar la mano en las etapas clínicas de la 0 a la 3, ¿sí? Como, digamos así, va a ser la primera herramienta que tengamos, ¿sí? Entonces, ya a partir de la 2 y 3 valoraremos si requiere algún tipo de quimioterapia. La quimioterapia son tratamientos, son medicamentos, ¿sí? Que van a la vena, que se encargan de atacar las células cancerosas, ¿sí? Entonces, normalmente en estas etapas, la quimioterapia que damos es para disminuir los riesgos de que la enfermedad pueda llegar a recurrir en algún momento, ¿sí? Y en la etapa clínica 4, ¿sí? Normalmente lo que lleva la batuta es la quimioterapia, ¿sí? Porque en la etapa clínica 4 estamos ante el contexto de una enfermedad metastásica. Es una enfermedad que ya se salió de su sitio, es una enfermedad que ya tiene enfermedad en el hígado, en el pulmón, en el hueso, ¿sí? Es una enfermedad que entendemos que ya está en la sangre, ¿sí? Entonces, la cirugía pues va a jugar un papel menos importante y por eso para tratar la enfermedad que está en la sangre requerimos medicamentos. Y en la radioterapia, lo que varía un poquito es que se adiciona el tratamiento con radioterapia, ¿sí? Porque el recto es un órgano fijo, es un órgano que está limitado por lo que es la pelvis, ¿sí? Y normalmente usamos radioterapia para ofrecer un mejor control local, ¿sí? Y sobre todo también en algunos casos para ofrecer una cirugía preservadora de esfínter en algunos casos. Pero pues prácticamente los dos llevan lo mismo. Ya por último, en este tema de cáncer colorectal, es muy importante hablar del screening o la detección, ¿sí? Porque es lo que necesitamos hacer y es donde debemos de incidir, ¿sí? Sabemos que el diagnóstico oportuno de la enfermedad impacta en el tratamiento y esto impacta en la sobrevida. Sí, el pronóstico va a depender del manejo integral del estadio en que se encuentre la lesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es un screening o qué es un tamizaje? ¿Qué es una detección? Bueno, pues un screening es una prueba, ¿sí? Que realizamos en una población de riesgo, ¿sí? Que no tenga síntomas, ¿sí? Ese es el concepto de screening, ¿sí? Eh, y tenemos diferentes tipos de screening en medicina, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el tamiz neonatal, ¿no? El tamiz metabólico, ¿no? ¿Sí? Que hacemos a los recién nacidos, el más habitual, ¿no? La detección de función tiroidea en el tamiz neonatal, ¿sí? Entonces, tomamos una gota de cordón umbilical para hacer un tamiz neonatal, ¿sí? Y la finalidad del tamiz neonatal es que encontremos pacientes que tienen hipotiroidismo congénito antes de que les den síntomas, ¿sí? Antes de que tengan un cretinismo, ¿sí? Porque si tiene un cretinismo, pues ya para que le haga un tamiz, ¿no? Ya mejor le hago una determinación de pruebas de función tiroidea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cretinismo es un contexto en el cual ya es irreversible, ya el daño ya está hecho, ¿sí?
Entonces, por eso lo hacemos antes de que llegue a tener síntomas, por eso lo hacemos en el recién nacido, porque en el recién nacido todavía tiene hormonas tiroideas de la madre, ¿sí? Pero conforme va avanzando la vida, esas hormonas tiroideas pues van desapareciendo, ¿sí? Y ya el niño ya no puede producir hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, el screening va enfocado es una prueba en una población de riesgo que no tenga síntomas. Si tiene síntomas, ya no es un screening, ya es una prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, para eso es importante establecer cuáles son nuestras poblaciones de riesgo. En base a todo esto que les acabo de decir, de explicar, ¿sí? Si vemos que lo más habitual que vemos en cáncer colorectal son las formas esporádicas, ¿sí? Esa es nuestra población de riesgo, ¿sí? Es la población que no tiene familiares con cáncer, ¿sí? Que no tiene enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Que tiene una vida como muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, a estos pacientes es nuestra población en riesgo promedio. Y es a partir de los 45 años de edad, porque vimos que es cuando empieza a incrementarse la frecuencia de esta enfermedad. Y la población de alto riesgo, ¿a cuál nos referimos? Aquellos que tengan síndrome de Lynch, aquellos que tengan un síndrome hereditario, aquellos que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, aquellos que tengan familiares con cáncer. Esa es nuestra población de alto riesgo, ¿vale? Entonces, dependiendo de la población que tengamos, son los tipos de pruebas que se pueden hacer, ¿sí? Déjenme ver. Vamos a poner esto. Ahora, es importante mencionar que también el cáncer colorectal sabemos que es una enfermedad que se gestiona por muchos años. Si ya hablamos que pueden pasar de 5 a 15 años para que se desarrolle la enfermedad. Entonces tenemos un lapso de tiempo inmenso para poder incidir en alguna de estas partes. No está el señalado, pero en la presencia de pólipos, en la presencia de displasias, antes de que se llegue a gestionar lo que es el cáncer, ¿no? Entonces, tenemos por eso es que el cáncer colorectal es una enfermedad que se puede tamizar de diferentes maneras, ¿sí? Los 25 al 30% de los cánceres colorectales tienen historia familiar porque al tener familiar de primer grado o familiar con cáncer colorectal, ¿sí? Eh, son aquellos pacientes o los de alto riesgo que tenemos para el desarrollo de enfermedad. Y hoy en día tenemos un arsenal inmenso para hacer screening, también es importante. Todavía no se ponen de acuerdo las escuelas, las academias, los colegios, los estudios para ver cuál es la mejor prueba, ¿sí? Una prueba de screening puede ser hasta la misma colonoscopía, ¿sí? La colonoscopía nos puede ayudar para hacer el screening, pero también puede ser una prueba, también la colonoscopía es una prueba diagnóstica, ¿sí? Porque si tenemos una prueba de screening, de estas pruebas de screening tenemos desde la famosa prueba de Guayaco, la histórica prueba de Guayaco o sangre oculta en heces, ¿sí? Tenemos la prueba FIT, que es la Fecal Immunochemical Test, ¿sí? Que es como una prueba de Guayaco para sangre de oculta en heces, pero hace determinaciones por inmunohistoquímica. Sí, tenemos pruebas de DNA, tenemos sigmoidoscopía flexible, tenemos colonoscopía, tenemos colotac, ¿sí? Tenemos inclusive hasta cápsula endoscópica, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas, ¿sí? Tenemos lo que es la sangre oculta en heces, ¿sí? Es la prueba más utilizada para el screening de cáncer colorectal. Históricamente, todos los libros van a ver que se haga la prueba de Guayaco, ¿sí? Se recomienda de manera anual a partir de los 50 años de edad. Es efectiva en pólipos mayores de 20 milímetros. Los más pequeños no tienden a sangrar. El problema de la prueba de Guayaco es que es una prueba que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad, ¿sí? Es una prueba que puede verse alterada por el consumo de carne roja, ¿sí? Por la ingesta de hierro o antiinflamatorios, ¿sí? Por la ingesta de bismuto, ¿sí? O por otros tipos de sangrado, ¿sí? Entonces, tenemos muchos factores que pueden sesgar y pueden alterar la prueba. Por eso es que hoy en día la prueba de Guayaco no se ha visto como una prueba idónea en este caso. Y quizás es una prueba muy accesible, pero no la recomendamos, ¿no? ¿Sí? Porque si no se hace adecuadamente, podemos llevar un falso positivo o un falso negativo, que también puede ser peor, ¿sí? Después vino lo que es la prueba FIT,
la prueba FIT que hoy en día también es una prueba que empieza a tener un repunte muy, muy importante, ¿no? Inclusive buscamos o queremos que esta prueba pudiera ser como punta de lanza para hacer una prueba de screening. ¿Sí? La prueba FIT es la Fecal Immunochemical Test. Esta prueba mide lo que es la hemoglobina humana y tiene una mayor sensibilidad, ¿sí? Que la prueba de Guayacos, de 79 hasta 90%. Se van a disminuir falsos positivos y es una prueba que se ha visto que puede ser demasiado costo efectiva. ¿Sí? Esta prueba inclusive se recomienda que sea de manera anual. ¿Sí? Y esta prueba, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente hacemos un hisopado de materia fecal, ¿sí? Se lleva al laboratorio y nos va a decir si hay o no presencia de sangre humana. ¿Sí? Entonces, si hay presencia de sangre, nos dices, ¿sabes qué? Estamos obligados a hacer una colonoscopia. ¿Sí? Porque pues también decirle a un paciente, oye, ¿sabes qué? Te va a hacer una colonoscopia, pero pues te va a salir, pues bajita la mano, yo creo que en sí me están como en 5,000, 6,000 pesos. ¿Sí? Te vas a tener que laxar, ¿sí? Te vas a tener que preparar, ¿sí? Te van a tener que sedar, ¿sí? Te van a meter un colonoscopio por atrás, ¿sí? Y te la tienes que hacer por lo menos cada 3 o 4 años. Pues no hay sistema de salud que pueda aguantar eso, siendo realistas, ¿no? O sea, digo, la verdad es que no hay tantos colonoscopios, no hay tantos endoscopistas, es una prueba cara, es una prueba que no está exenta de riesgos, ¿sí? Y a lo mejor sí podemos buscar que se hagan este tipo de pruebas. ¿Sí? Esta prueba creo que en el mercado está como en 1,000 pesos, 1,500 pesos. No en todos los laboratorios se hace, pero consideramos que es una prueba accesible, ¿no? Es una excelente opción para los pacientes que no quieren iniciar mensaje con colonoscopía. No existen restricciones relacionadas con medicamentos o alimentos y los valores de referencia son arriba de 20 miligramos por hemoglobina por gramo de heces fecales. La desventaja es que la mayoría de los pólipos no avanzados y pólipos cerratos pueden no sangrar y también darnos un falso negativo. Ya la verdad es que la prueba pues, es muy, muy sencilla, no requiere un hisopado de materia fecal y se lleva al laboratorio. ¿Sí? Se han hecho otras pruebas acerca de hacer la prueba FIT con una prueba de DNA en sangre. Tiene una sensibilidad del 92%, es mucho más cara ese tipo de tamizaje y la verdad es que no se ha visto una diferencia significativa con la prueba FIT. ¿Sí? Se ha buscado también realizar una colotac o una colotomografía, que es una tomografía del colon que merita una limpieza por medio de un laxante. Algunos pólipos muy pequeños, planos o cerratos pueden no llegarse a visualizar. Al paciente, lo que sí es que el paciente pues, lo sometes a radiación. No en todos los centros hacen este tipo de estudio y pues también es un poco más costoso. ¿No? Así es como se ven las reconstrucciones. ¿No? También se puede hacer la rectosigmoidoscopía flexible. Esta normalmente la pueden hacer los endoscopistas o los cirujanos de colon y recto. Para este tipo de prueba de tamizaje solamente va a meditar dieta líquida un día previo y enemas rectales. ¿Sí? Se puede realizar sin sedación. El inconveniente que tenemos es que la prueba va a avanzar únicamente hasta lo que es el ángulo esplénico. Todo lo que es el transverso y el ascendente, pues no lo podemos visualizar y no lo estamos evaluando. ¿No? ¿Sí? Detecta hasta 60% de pólipos adenomatosos. Ya en ese momento, pues si requiere biopsia o polipectomía, pues ya se programa o se contempla para hacer una colonoscopia y esas pues se recomienda cada 5 años. De hecho, en algunos estudios de tamizaje, esta prueba la llegan a realizar. ¿Sí? La cápsula endoscópica, que es la deglución de una cápsula que va a viajar por todo el tubo digestivo y va a empezar a mandar imágenes a un transductor que está en el cinturón del paciente, se va a desechar por el excusado y pues el endoscopista va a interpretar toda la serie de imágenes. ¿No? Sí, el problema es que también no se ha aprobado por la FDA como una prueba de screening como tal, aparte que también es cara, creo que está alrededor de 20,000 pesos la prueba, y pues también no está tan accesible para la población. ¿Sí? Pero pues ahora sí que el mensaje es que pues, aquellas pruebas positivas pues requieren un estudio diagnóstico y el estudio diagnóstico lo hace la colonoscopia, ¿sí? Que es el estándar de oro para la detección de adenomas y cáncer colorectal. ¿Cómo elegimos la prueba adecuada? Pues bueno, hay que ver si tenemos familiares de cáncer colorectal o presencia de pólipos o tenemos antecedentes personales de enfermedad inflamatoria intestinal.
pues hay que hacernos colonoscopía. ¿Sí? Ahí la verdad es que en población de alto riesgo no tiene cabida ni la prueba FIT, ni la rectosigmoidoscopía, ni la Colotac. Ahí lo que se tiene que hacer es una colonoscopía. ¿Sí? Si no hay estos factores, es decir, es una población de riesgo promedio, tenemos entre 50 y 75 años de edad, que ya se bajó la edad a 45 años, pues hay que hacer una prueba de screening. ¿Sí? Entonces, más o menos aquí es como el algoritmo. Tenemos síntomas. Si hay síntomas, si hay dolor, si hay sangrado, tampoco hay que hacer una prueba de tamizaje. Hay que hacer una prueba diagnóstica. Y la prueba diagnóstica es la colonoscopia. Si no hay síntomas de cáncer colorectal y es un riesgo normal, pues podemos hacer una prueba FIT, podemos hacer una prueba de guayaco, podemos hacer una rectosigmoidoscopía flexible. Si sale negativa, pues bueno, repetir cada año o cada 2 años, dependiendo del caso. Y si es positiva, pues hacerle una colonoscopia. ¿Se puede? Bueno. No sé si se vaya a escuchar. Es un video de un promocional que hicimos allá en el hospital. Es acerca de la prueba FIT, porque empezamos a trabajar con una fundación que nos empezó a donar las pruebas FIT. Entonces, la verdad es que estamos tratando de incidir en que pues, la población de riesgo pues, se haga una prueba de este tipo. La fundación nos dona las pruebas y ellos son los que las procesan y ya todo paciente que sale con una prueba FIT positiva, pues buscamos la forma de hacerle una colonoscopia. Llevamos, la verdad es que buen registro antes de pandemia, vino la pandemia y pum, se nos cayó el programa. Entonces estamos tratando de retomar esa parte, ¿no? Ahí en el hospital. Qué lástima que no se escuchen, lo pueden buscar en YouTube. ¿Y hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí. Sí, por ejemplo, normalmente se ha considerado Yo creo que está asociado más que nada a factores pues, genéticos. ¿Sí? Cada vez vemos cáncer en gente más joven, esa es la realidad. Y por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen una dieta y el estrés lo tienen a las 24 horas, los alimentos en grasas importantes lo tienen todo el tiempo, y el detalle que tengo con ellos es el que tienen una colitis, tienen una vez al mes más o menos. Colon irritable, ¿no? ¿Colon irritable o cómo? Colon irritable únicamente. Pero para ellos sería recomendable solicitarle colonoscopia. Sabemos que el riesgo que tienen es por emocionalmente están estresados, la alimentación no es la adecuada, como en las calles, pero mencionan que tienen un dolor constante, que es progresivo, que ya es prolongado, hay que solicitar una colonoscopia. ¿Sería recomendable o es completamente...? Yo creo, mira, la verdad es que, bueno, para mí a lo mejor es un poquito más fácil, ¿no? Porque yo pienso en cáncer. ¿Sí? A mí me pagan por pensar mal, es la realidad. ¿Sí? O sea, la verdad es que pues si me llega un paciente y yo pues, nada más pienso en cáncer. ¿Sí? Siempre el reto va a ser para el médico de primer contacto, ¿no? O el médico no especialista en esos casos, ¿no? Yo por eso siempre, la verdad es que no es un estándar internacional, no te lo dicen las guías de práctica clínica, ¿no? Es como que un consejo personal, es aquel paciente que tiene 3 meses y no mejora, o sea, porque aparte de un paciente que tú tienes con colitis, pues ¿qué le das, no? Tú le das pinaverio, le das trimebutina, le das buscapina, ¿sí? Tratas de ajustar la dieta, pues inclusive, o sea, si tiene porque aparte del síndrome de intestino irritable puede causarte diferentes manifestaciones, ¿no? O sea, tenemos desde el espectro que te da diarrea hasta el paciente que está con estreñimiento o que tiene de los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces esos pacientes que no mejoran, pues la verdad es que pues, no está de más hacer un estudio de colonoscopia. ¿Sí? O sea, si hay algo que no te cuadra en la evolución de un paciente, o sea, si a pesar de un tratamiento intensivo y el paciente ya ajustó sus hábitos dietéticos y a lo mejor ya bajó su estrés y a lo mejor ya toma más agua y come más fibra y aún a pesar de eso sigue mal, pues es lo mejor. Entonces, ¿qué tiempo de espera serían 3 meses? Yo por lo menos, yo sugiero 3 meses. O sea, ¿sí? Digo, te puedes pasar 6 meses, te puedes pasar un año,
¿sí? Pero, o sea, si un paciente, tú ya le estás manejando, tú ya estás dando un tratamiento y no mejora, pues piensa. Es como también el mismo caso, por ejemplo, de la rectorragia. ¿Sí? En automático un paciente llega con rectorragia y todo el mundo lo primero que piensa es que tiene hemorroides. ¿Sí? Y puede tenerlos, o sea, sí, sí puede tenerlos, ¿no? Sí, pero un paciente que a lo mejor está con rectorragia, ya ha perdido peso y está con dolor, ¿sí? Pues a lo mejor tiene otra cosa. Por ejemplo, si no se robó de órgano por el estilo, no lo tienen muchos pacientes porque decimos que en personas delgadas sobre se puede llegar a sentir una masita o algo por el estilo. Pero en México la obesidad y es esta. En México tenemos mucha obesidad, entonces eso de que sintamos una masita luego es más difícil para los pacientes. No hay ningún signo de exploración que No, en cáncer de colon, pues bueno, puede haber tumores, o sea, sí puede haber tumores muy voluminosos que se lleguen a tocar la exploración. Con sobrepeso se llegan a tocar. O sea, eso es, depende mucho del tamaño del tumor y depende también a veces de la destreza que puede tener el explorador en este caso. ¿Sí? Digo, puede haber dolor, ¿sí? Pero el rebote, recordemos que el rebote es un signo de abdomen agudo. ¿Sí? El abdomen, el rebote es un dato de dirección peritoneal y eso es una urgencia hasta no demostrar lo contrario. ¿Sí? Pero a lo mejor tú te puedes encontrar en tu consultorio un paciente que trae dolor, ¿no? O sea, que le duele y que le aprietas y le duele. ¿Sí? Es un dolor a la compresión. Entonces, ahí, si tocas algo, hazle una colonoscopia. Hazle una colonoscopia. ¿Sí? O una tomografía en este caso. el dolor no tiene ninguna característica, Un dolor tipo cólico, prácticamente. Sí, 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 es muy inespecífico en estos casos, ¿no? Porque también depende mucho de dónde esté. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, me han tocado pacientes que tienen dolor, tienen un estreñimiento crónico, ¿sí? Y se alivia cuando evacúa. ¿Sí? O sea, así de que es que me duele, estoy en el baño, pum, ya arrojo gas y entonces eso te está hablando a lo mejor de que es algo que se está obstruyendo o tienes riesgo de obstrucción o tienes una inminencia de que se está obstruyendo. Un paciente que tiene que el dolor se da cuando al querer evacuar le cuesta mucho trabajo y ya evacúa y mejora, pues agua, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? La masa que se palpa es dura o totalmente se aplana, así que puede ser blandita. ¿Tienes como alguna característica bordes definidos? Normalmente cuando son tumores son lesiones induradas, pétreas, pueden ser móviles o fijas, ¿sí? Eso también es independiente, o sea, porque puede haber una masa, puedes tener un tumor en el colon que sea como una pelota, ¿vale? Es decir, que únicamente es en el colon, pero puedes tener una lesión fija, es decir, que a lo mejor el tumor ya se pegó a la pared abdominal y por más que lo quieras mover, no sé, no se toca, ¿no? Casi siempre cuando se llega a tocar son ya etapas avanzadas. ¿Sale? Sí. Uno hay, bueno, el diagnóstico de metástasis te lo da muchas veces la biopsia. Y la biopsia te puede, a veces los patólogos pueden definir si es un tumor primario o un tumor metastásico. Hoy en día también los patólogos tienen un arsenal inmenso de pruebas que hacen inmunohistoquímica para ayudarse a emitir un diagnóstico histopatológico. Sí, es decir, vamos a una muestra, vamos a suponer que es un tumor en el hígado, o tiene varios tumores en el hígado. Entonces, tomamos una biopsia y el patólogo dice, ¿sabes qué? Es adenocarcinoma. Pues sí, ok, adenocarcinoma, entonces ya mi baraja de posibilidades se reduce un poquito, no mucho, ¿no? Porque adenocarcinoma puede ser desde pulmón, puede ser desde riñón, puede ser desde, a lo mejor desde ovario, ¿sí? Puede ser todo lo que es tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, ellos ya tienen que hacer pruebas de inmunohistoquímica para decir, ¿sabes qué? Con las pruebas de inmunohistoquímica descartamos que sea origen ginecológico, ¿sí? Y descartamos que sea origen pulmonar, descartamos que sea de mama, ¿sí? Y a lo mejor puede ser más de tubo digestivo. ¿Sí?
Entonces, tú ya tienes que enfocar tus estudios, o sea, en hacer una colonoscopía, en hacer una panendoscopía, puedes hacer un PET inclusive para ayudarte, y hay todo un capítulo en el cáncer que se llama tumor metastásico primario desconocido, o sea, tumor primario desconocido, y son aquellos tumores que ya hiciste todas las pruebas y no encuentras dónde se origina. Entonces, ahí muchas veces ya tienes que tomar la decisión de cómo lo tratas, ¿no? En base al contexto del paciente, en base a las pruebas que tengas, es ya como dices. Y casi siempre cuando es una enfermedad metastásica, pues requieres empezar con quimioterapia. ¿Vale? ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos con el que sigue. Bueno, nos falta, ¿eh? Vamos a hablar un poquito acerca de cáncer gástrico. Cáncer gástrico, pues bueno, en nuestro país no es tanto problema de salud como el cáncer de colon, sin embargo, pues sí es algo que estamos obligados a conocer, ¿sí? Estas son cifras del 2020, ¿sí? Y por ejemplo, vemos que ocupaba el cuarto lugar, quinto lugar, en casos nuevos de cáncer en todo el mundo, ¿sí? Y prácticamente estaba ocupando el cuarto lugar en cuanto a causas de muerte por cáncer a nivel mundial, ¿sí? Casi siempre por frecuencia, donde más se da el cáncer gástrico es en el continente asiático, eh, sí, por población y demás. De hecho, toda la población asiática, por cuestiones genéticas y algunas cuestiones inclusive ambientales, tienen mayor riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, ¿no? En Japón, por ejemplo, yo creo que en Japón tienen cáncer gástrico como nosotros aquí tenemos cáncer cervicuterino, ¿sí? Hay algunas, vean, por ejemplo, en el continente asiático es donde más hay, ¿sí? Y aquí en el continente americano, pues lo que es Chile, lo que es Costa Rica, son países que también tienen alta incidencia y prevalencia de cáncer gástrico, ¿no? Esta es la mortalidad, ¿sí? En Latinoamérica, pues vemos que Brasil tiene una alta incidencia de cáncer gástrico. Y la trascendencia de cáncer gástrico es que también es un cáncer con una alta letalidad, ¿sí? Aquí vemos en las barras azules están representadas los casos nuevos. Y en las barras rojas vemos la mortalidad. Entonces vemos incidencia y mortalidad. Entonces vean que la gran mayoría de los casos que se diagnostican, se mueren, ¿sí? ¿Por qué? Porque también desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes que encontramos de cáncer gástrico son etapas avanzadas, ¿sí? Y es prácticamente casi en todos, ¿eh? Vean, digo, obviamente hay mayores situaciones, pero vean la relación es prácticamente la misma, ¿no? Prácticamente un 80% de los casos, 70-80% de los pacientes con cáncer gástrico llegan a fallecer. Bueno, aquí tomé de una plática que hablaba también de cáncer de esófago, pero en el 2012 era la sexta causa de cáncer en el mundo y en el 2020 pues es igual la sexta causa de cáncer en el mundo, ¿no? Se da un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? La edad media de presentación se da a partir de los 69 años. Desafortunadamente para cáncer gástrico en nuestro país no tenemos ninguna estrategia de screening, y es importante mencionarlo, ¿sí? En Japón sí se usan estrategias, ¿por qué? Porque en Japón hacen pruebas de pepsinógeno, hacen endoscopías en etapas tempranas, ¿sí? Porque es un problema de salud que impacta más en ese sentido, ¿sí? Y la verdad es que Japón a nivel mundial es quien lleva la mano en cuanto a detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer gástrico, ¿sí? Ellos han logrado tasas de detección de cáncer temprano, lo que ningún país ha logrado, ¿sí? Y uno de los grandes retos que tenemos aquí en el occidente es que ningún país, llámese Europa, ningún lugar, es decir, Europa, Norteamérica, América, ha logrado igualar los resultados que dan los japoneses en cuanto a atención de cáncer gástrico. Se presenta mayor frecuencia 60, 70 años de edad. También cada vez vemos más pacientes en edad temprana, ¿sí? Eso también se ha vuelto
todo un reto y generalmente cuando lo presentamos en edad temprana, en pacientes jóvenes, es más agresiva la enfermedad. ¿Sí? Vean, por ejemplo, el 75 al 85% de los casos se presentan en etapas clínicas 3 y 4. ¿Sí? Entonces hay un gran retraso en el diagnóstico, es una enfermedad muy silente, es una enfermedad que puede pasar desapercibida. También la historia natural de esos casos es que pasan por varios médicos, ¿sí? Los pacientes son tratados como gastritis, como colitis, como reflujo, como enfermedad vesicular inclusive, y a nadie le pasa por aquí pues hacer una endoscopía, ¿no? Entonces ya cuando llegan los pacientes, ya cuando se diagnostican, pues desafortunadamente ya están en etapas avanzadas. Dentro de los factores de riesgo de esta enfermedad, pues es una enfermedad que sí está asociada a nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Está asociado a grupos sanguíneos, sobre todo tipo A, tiene mayor frecuencia de cáncer gástrico. Esto no quiere decir que quien tenga tipo A va a tener cáncer, ¿sí? Porque luego se me espantan ya con estas menciones. Si recordemos que los factores de riesgo son factores que, o sea, si comparamos las poblaciones, el tener un factor de riesgo aumenta el riesgo, ¿sí? Pero eso no significa que va a tener la enfermedad, ¿sí? Como les he mencionado en la charla previa, el cáncer es una enfermedad sumamente compleja, ¿sí? O sea, no se da, por eso, y es tan compleja que por eso no todos los pacientes que fuman les da cáncer, ¿vale? Y no todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón tienen que haber fumado, ¿sí? O sea, se involucran muchos factores, principalmente genéticos y ambientales, ¿sí? ¿Sí? Es más frecuente en hombres. Hay algunos síndromes hereditarios, algunas formas de presentación de cáncer hereditario, ¿sí? Del 1 al 3%. El cáncer gástrico sí tiene una franca asociación a Helicobacter pylori. ¿Sí? De hecho, el Helicobacter pylori entre la OMS también está catalogado como un carcinógeno, ¿sí? Y es por eso que todo paciente que tiene un diagnóstico de Helicobacter pylori se tiene que dar un tratamiento de erradicación, independientemente si tiene o no síntomas, ¿sí? Hay que dar tratamiento. ¿Por qué? Porque sí tiene una franca asociación a cáncer gástrico, ¿vale? Aumenta el riesgo hasta 5.9 veces, es también de la unión esofágica, ¿sí? La presencia de una úlcera gástrica aumenta 2 veces el riesgo, ¿sí? La dieta, un alto consumo de sal, conservadores, deficiencias de vitaminas, ¿sí? Bebidas calientes es más que nada para cáncer de esófago, ¿sí? Y algunos conservadores también incrementan el riesgo de cáncer gástrico. Dentro del cáncer gástrico hay un apartado especial que es el cáncer de la unión esófago-gástrica, ¿sí? Que es prácticamente a nivel del carnes, donde se llegan a presentar algunos de estos tipos de tumores, ¿sí? Entonces, a veces, muchas veces el cáncer gástrico engloba también cánceres en esta localización, ¿sí? Y a veces para nosotros también es un reto diagnóstico y terapéutico porque necesitamos definir, como están en la unión esofagástrica, eh, a veces es difícil entender si el cáncer tuvo un origen que se parece al esófago o un cáncer que se parece o que tiene un origen parecido al estómago, ¿sí? Porque son tratamientos y abordajes diferentes, ¿sí? Y entonces tomamos en cuenta algunos aspectos histopatológicos, algunos aspectos endoscópicos, algunos aspectos de presentación para ver de qué manera los vamos a presentar. Por eso es que casi siempre cuando hablamos de cáncer gástrico, vamos a hablar un poco acerca de cáncer de la unión esófago-gástrica. Por eso es que el cáncer de la unión esófago-gástrica también está asociado a lo que es esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia que se da en el esófago y se da por la irritación constante, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, el epitelio del esófago empieza a mutar, empieza a cambiar por un epitelio de tipo intestinal, ¿sí? Ese es el esófago de Barrett. Y ese esófago de Barrett puede condicionar una displasia y puede condicionar un cáncer de la unión esófago-gástrica o un cáncer de esófago, en algunos casos, ¿vale? La obesidad también aumenta hasta 1.3 el riesgo de cáncer gástrico, mayor índice de masa corporal.
la anemia perniciosa por disminución de vitamina B12, aumenta el riesgo, y el alcoholismo y tabaquismo. ¿Sí? También hay algunos textos que hablan acerca de la cirugía gástrica. Este apartado es un poquito sui generis porque históricamente se ha visto que aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía gástrica por algún padecimiento benigno tienen riesgo de desarrollar cáncer gástrico en las anastomosis. Y de repente surgió la pregunta si entonces la cirugía bariátrica como tal confería un riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. Y no se ha visto este fenómeno, ¿sí? Porque en cirugía bariátrica es lo que se hace, ¿no? Se hace la manga gástrica, se hace el bypass. Yo no pensaría que tiene la misma presentación, pero no se ha visto que haya un incremento en el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico por ese tipo de procedimientos, ¿no? Y esperemos que siga así, ¿no? También la radiación, aquellos pacientes que por alguna razón se expusieron a radiación, la radiación es un tratamiento para el cáncer, ¿sí? Pero también es un riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos niños que se sometieron a radiación por alguna cuestión en la infancia, seguramente por algún padecimiento oncológico, tienen riesgo de desarrollar cáncer en el sitio donde se radió, o aquellas pacientes que tuvieron alguna exposición a accidentes nucleares, tienen mayor riesgo de desarrollar cánceres, ¿no? El virus de Epstein-Barr, ¿sí? También es un cáncer, es una infección que se asocia sobre todo al linfoma de tipo gástrico, ¿sí? Y algunos factores ocupacionales como la exposición a perfluoroetileno, productos de combustión, combustibles fósiles como sílice, polvos metálicos y asbestos. ¿Sí? El alcohol ya hablamos, aumenta el riesgo, y el tabaquismo también aumenta el riesgo. El Helicobacter pylori, pues es una bacteria microaerofila, gram negativo, está asociado a gastritis crónica, ¿sí? Y el hecho de padecer Helicobacter pylori aumenta el riesgo, tanto para adenocarcinoma gástrico como la presencia del linfoma gástrico, ¿sí? Y esto se da porque el Helicobacter pylori tiene una enzima que es la ureasa, que convierte la urea en amonio y bicarbonato, ¿sí? El amonio causa daño celular, y el bicarbonato alcaliniza el pH. ¿Sí? Entonces, esto se ha visto que ocasiona que haya mayor riesgo de lesión en la mucosa del estómago, ¿sí? Y la formación de úlceras gástricas, ¿sí? Entonces, por eso es que todo paciente con Helicobacter pylori tiene que llevarse a tratamiento. Entonces, el modelo de carcinogénesis que se ha planteado es que, déjenme ver si está aquí mejor, del epitelio gástrico normal, ¿sí? Hay diversos factores como Helicobacter pylori, algunas sustancias en la dieta, autoanticuerpos, ¿sí? Van a hacer que se empiece a producir una gastritis, ¿sí? Esta gastritis va a reducir la absorción de ácido ascórbico, ¿sí? Y va a producir una gastritis atrófica, ¿sí? Esto va a condicionar que haya una metaplasia intestinal, es decir, el epitelio gástrico no va a estar capacitado para ese ambiente dentro del estómago. Y eso va a condicionar la presencia de una displasia, ¿sí? Y la displasia pues, puede condicionar la presencia de un cáncer, de un carcinoma, ¿sí? Puede haber diversas mutaciones genéticas como asociada a inestabilidad cromosomal, inestabilidad microsatelital o genes de reparación del DNA, o algunas mutaciones en algunos oncogenes como KRAS, HER2, CMET y FGFR2, ¿sí? O genes de supresión tumoral como P53, PTEN, P27. Reguladores del ciclo celular como la ciclina E de factor de crecimiento tumoral beta y algunas interleucinas, ¿sí? Y algunos genes de invasión y ecogénesis, como el factor de crecimiento endotelial del endotelio vascular, ECAD y P19S. ¿Vale? Entonces,
Igual que en colon, lo que más frecuentemente vemos es el adenocarcinoma en el 90-95%. ¿Sí? Sin embargo, podemos ver como el estómago tiene epitelio linfoide, podemos ver hasta un linfoma en un 5% de los casos. Otra forma de presentación son los tumores de GIST o los tumores del estroma gastrointestinal. Puede haber tumores neuroendocrinos o funcionales como los tumores carcinoides, puede haber leiomiosarcomas por la presencia de músculo liso en el estómago o la presencia de schwannomas. ¿Sí? Va a haber algunas diferencias entre el cáncer de la unión esofagogástrica y el cáncer gástrico distal. ¿Sí? Normalmente el cáncer de la unión esofagogástrica se va a presentar en países subdesarrollados, el cáncer distal se va a presentar en países desarrollados. Me voy a enfocar más que nada en la columna de la derecha, que nos habla más acerca de lo que es el cáncer gástrico y en dónde se presenta más, que es en población negra, en nivel socioeconómico bajo, está francamente asociado al Helicobacter pylori, no está asociado tanto a reflujo, no está asociado tanto a obesidad, y tiene un mejor pronóstico. Vamos a tener en general dos tipos histológicos, que es el tipo intestinal y tipo difuso. Esta es la clasificación de Lauren, así se llama. ¿Sí? El tipo intestinal, ¿sí? Dentro del adenocarcinoma va a haber dos tipos, estos dos tipos, el intestinal y el difuso. El intestinal, normalmente vamos a tener que es un tumor o es un cáncer bien diferenciado. Es un cáncer que se asemeja mucho a las células donde se originaron, ¿sí? Es un cáncer que es, digamos, es un cáncer un poco más fácil de tratar porque normalmente está un poco más localizado, ¿sí? A diferencia del tipo difuso. El tipo difuso es un cáncer mal diferenciado o poco diferenciado, es decir, que no se parece nada al tejido que lo originó, ¿sí? Tiene mayor riesgo de infiltración y engrosamiento, ¿sí? Normalmente es un cáncer que tiene la predilección por dar una diseminación submucosa a lo largo del estómago, y normalmente el cáncer tipo difuso es un cáncer más agresivo y difícil de tratar. Entonces, vean, por ejemplo, el cáncer de tipo intestinal es un tipo de tumores que se encuentran con mayor frecuencia en el cuerpo y el antro. Normalmente están asociados a lesiones precursoras como alguna úlcera gástrica o alguna displasia. ¿Sí? Se presenta más frecuente en hombres, en gente mayor como de 60 años de edad. Se da de carácter endémico, no está asociado a ningún tipo sanguíneo, se presenta más habitual en raza negra, está asociada a un tipo glandular, ¿sí? Es un tumor bien diferenciado, ¿sí? Es raro que dé metástasis, ¿sí? Y tiene cierta asociación a Helicobacter pylori y tiene un mejor pronóstico. A diferencia del difuso, el difuso es un tumor que puede abarcar todo el estómago prácticamente. No va a haber una lesión precursora, es más frecuente en mujeres jóvenes, ¿sí? Asociada a mujeres con tipo sanguíneo A, de raza blanca, poco diferenciado, tiene mayor riesgo de diseminación ganglionar, transelómica y hematógena, tiene mayor riesgo de metástasis tempranas y tiene un mal pronóstico en estos casos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener ciertas lesiones que nos van a dar el aspecto de las lesiones dentro del estómago. Por eso vamos a usar lo que es una clasificación de Borman. Es una clasificación, pues, de cierta manera endoscópica, en la cual vamos a tener el tipo 1 o Borman 1, es una lesión que es una lesión protuida. ¿Sí? El tipo 2 es una lesión ulcerada, ¿sí? El tipo 3 es una lesión ulcerada con los bordes finos, y el tipo 4 es una infiltración completamente difusa. ¿Sí? Entonces, así es como se llega a ver en la endoscopía. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando hacemos una endoscopía y vamos a tener diferentes tipos de lesiones, es como se llega a presentar el cáncer gástrico. Por ejemplo, aquí en el fondo se ve lo que es el píloro. ¿Sí? Esto es un epitelio normal y aquí vemos toda una lesión que protruye, y esto es un Borman 1. Es una lesión que protruye. Es un Borman 1.
Y aquí vemos una úlcera, ¿sí? Que infiltra todo lo que son los bordes, es un Bormann 3. ¿Sí? Vean, toda esta es una lesión. Esta es una lesión difusa, infiltra, no tenemos ni como tal una protrusión ni una ulceración. ¿Sí? Entonces, el Bormann 1 y 2, ¿sí? Normalmente son lesiones, tenemos límites bien definidos, se presentan en el antro, tienen mejor pronóstico que el Bormann 3 y 4. Si el Bormann 3 y 4 no tiene un límite de la lesión, se presentan más en el fondo, son lesiones indiferenciadas y están asociadas a un peor pronóstico. ¿Sí? Es otro tipo de clasificar el cáncer gástrico. Al igual que el colon, también tiene diferentes vías de diseminación. Tenemos vía de diseminación por contigüidad, ¿sí? Es decir, el estómago puede infiltrar lo que es el hígado, puede filtrar lo que es el colon, puede filtrar lo que es el páncreas, ¿sí? Y por continuidad, es decir, el mismo tumor que está dentro del estómago se va a seguir hacia lo que es dentro del tubo digestivo. En este caso es lo que es el duodeno. El estómago, recordemos que es un órgano sumamente vascularizado y con un amplio drenaje linfático, ¿sí? Entonces, por eso es que el cáncer tiene esa facilidad para irse hacia lo que son los ganglios linfáticos y hacia lo que son las vías hematógenas también. ¿Sí? Y aquí falta una última que también tiene la capacidad de una diseminación transcelómica o a través del peritoneo. Entonces, cuando viaja a lo que es la sangre, puede dar metástasis hacia lo que es el hígado, el pulmón o los huesos. ¿Sí? ¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Pues hasta un 17% pueden ser completamente asintomáticos. ¿Sí? O sea, el paciente puede hacerse a lo mejor un estudio de rutina, puede hacer una endoscopía por alguna otra cuestión, pero pues en general son pacientes que van a presentar, se van a presentar asintomáticos. Lo más frecuente que llegan a presentar es dolor, es una epigastralgia, es un dolor tipo urente, tipo gastritis, ¿sí? Que se presenta en la mayoría de los casos. Puede haber pérdida de peso, ¿sí? Los pacientes pierden peso, ¿por qué? Porque les duele. ¿Sí? Pierden peso porque dejan de comer, pierden el apetito, ¿sí? O a veces hay algunos pacientes que refieren de que comen y no suben de peso, inclusive el doctor, yo estoy comiendo bien y a pesar de lo que como, voy para abajo. Entonces, todo paciente con pérdida de peso, pues tienes que hacer todo un abordaje. La anorexia, que es lo que les comentaba, o sea, los pacientes pierden el apetito. ¿Sí? Puede haber presencia de náusea y vómito, ¿sí? Puede haber presencia de saciedad temprana, de indigestión, de fatiga, ¿sí? A veces este tipo de lesiones, que es lo que ocasiona dentro del estómago, que pueden llegar a ocluir, ¿sí? O acartonan de cierta manera el estómago. Entonces recordemos que el estómago tiene una capacidad gástrica, entonces cuando come el paciente, pues esa distensión ya no se da, ¿sí? El estómago pierde la capacidad de distenderse, ¿no? ¿Sí? Entonces el paciente, pues dices que como un poquito y ya me siento lleno, ¿sí? O pueden tener un proceso de obstrucción, ¿sí? Es decir, comen y todo lo vomitan, ¿no? Porque a lo mejor las lesiones ya las tenemos en duodeno y pueden llegar a presentar. Entonces el paciente puede tener una enfermedad péptica más del 5%. En aquellos tumores del cardio, celular esofagástrica, pueden tener disfagia o acalasia. Lo que les comentaba, pueden tener una saciedad temprana, ¿sí? De que comen muy poquito, comen con pajarito y pum, se llenan, ¿no? Y esos pacientes, o pueden tener una saciedad tardía, y eso puede ser por alguna, o sea, llegan a comer, pero cuando el alimento va a llegar al píloro, pum, se tapa, y lo llegan a vomitar, ¿sí? Puede haber sangrado, principalmente cuando llegan a presentarlo, pues es melena, ¿sí? O puede haber hematemesis, o puede haber síndrome anémico, ¿sí? Cuando
ya está más avanzada la enfermedad, pueden tener presencia de ascitis. ¿Sí? La ascitis es un dato de carcinomatosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ascitis, recuerda un poquito lo que les comentaba hace rato de la fisiología de los implantes peritoneales. ¿Sí? El tumor cuando viene de la mucosa hacia afuera. Entonces, cuando llega la serosa, cuando llega al peritoneo, va a exfoliar células. Entonces, estas células van a circular por toda la cavidad abdominal y van a provocar implantes en todo lo que es el peritoneo. ¿Sí? Y esos implantes pueden impedir que se reabsorba el líquido peritoneal, es decir, que se produzca y no se reabsorba el líquido peritoneal, y eso producir ascitis. Entonces, estos pacientes pueden presentarse con una ascitis. Atención, en algunos casos pueden presentarse con masa palpable, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque, les repito, el estómago, pues sí es un órgano que en pacientes muy delgados se puede llegar a tocar, sobre todo cuando hay tumoración, cuando está cartonado, o cuando hay datos de carcinomatosis. Y esta carcinomatosis también se puede dar en lo que es el epiplón. Entonces, todos esos implantes se vuelven indurados y se pueden llegar a tocar. Puede presentar ictericia, y la ictericia se da, ¿por qué? Porque a veces estos implantes pueden causar obstrucción de la vía biliar, ¿sí? O pueden dar metástasis hepáticas por contigüidad y dar una ictericia, ¿sí? Y normalmente, pues eso también se asocia a mal pronóstico, ¿no? Porque ya estamos hablando de una enfermedad muy avanzada. Y generalmente cuando el paciente ya llega avanzado, se empieza a crear un círculo vicioso entre la enfermedad y el paciente, en la cual el paciente deja de comer, ¿sí? Se empieza a deteriorar, ¿sí? Y a veces nos imposibilita mucho la posibilidad de tratarlo, ¿sí? Porque el paciente está en un estado de desnutrición que no permite poderle dar un tratamiento oncológico. Puede haber obstrucción intestinal baja por infiltración al colon transverso e inclusive haber melena, ¿no? Puede haber pérdida de peso, sangrado gastrointestinal y disfágica, eso lo mismo. Hay otras presentaciones clínicas, ¿sí? Que es el tumor de Krukenberg. ¿Sí? El tumor de Krukenberg es la presencia de una metástasis a ovario con un tumor primario en tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, hay un grupo de mujeres que llegan a presentarse con un tumor de ovario, ¿sí? Resulta que al momento de operarlas, de quitarles el ovario, es una metástasis, puede ser de estómago o de tubo digestivo, ¿no? Entonces, el tumor de Krukenberg es esa forma de presentación. Si el tumor de Blumer es la presencia de un implante en el fondo del saco posterior, a nivel de la pelvis. El ganglio de Virchow, sí, el ganglio de Virchow es la presencia de un ganglio supraclavicular izquierdo. Ajá. Este es el ganglio de la hermana María José, o Mary Joseph, ¿sí? El ganglio de la hermana Mary Joseph es la presencia de un implante en la cicatriz umbilical, y es un dato también de carcinomatosis. Y el ganglio de iris es la presencia de un ganglio axilar. ¿Sí? Hay algunos marcadores tumorales gástricos, sin embargo, pasa el mismo caso que en el cáncer de colon. ¿Sí? Tenemos el carcinoma embrionario, el CA19-9, el CA50, el CA72, la fracción beta-hormonotrofina colónica o el CA125, pero la realidad es que ninguno de estos nos va a dar el diagnóstico de cáncer gástrico. ¿Sí? O sea, nos pueden servir quizá para seguimiento, y es decir, si están elevados, damos tratamiento, disminuyen, y en el seguimiento los pedimos, y si se llegan a elevar, nos pueden hablar indirectamente de alguna recurrencia, ¿no? El diagnóstico pues va a ser por medio de la endoscopía. ¿Sí? La endoscopía es el estándar de oro para el diagnóstico de cáncer gástrico. ¿Sí? Hoy en día tenemos varias modalidades de endoscopía en las cuales permiten ver diferentes tonos o coloraciones que nos permiten ver la vascularidad, la irrigación o algunas lesiones sospechosas que en la visión normal no se llegan a contemplar. ¿Sí? Bien, así es como llega a cambiar a veces. La cromandoscopía, aquí se pueden ver anormalidades en la mucosa. ¿Sí? Y la ventaja de la endoscopía es que eso nos permite tomar
directamente una biopsia. Aquí también en algunos casos nos es de utilidad el ultrasonido endoscópico. ¿Sí? El ultrasonido endoscópico, igual que en el colon, es un ultrasonido que tiene un transductor en la punta y nos permite ver la profundidad de la lesión, ¿sí? Nos permite ver hasta qué parte, si está infiltrada la muscular, la serosa, ¿sí? Y si hay la presencia de ganglios o no. ¿Sí? La tomografía, aquí está. La tomografía idealmente o se recomienda que sea una tomografía con medio de contraste oral e intravenoso, ¿sí? Para permitirnos ver cómo está la lesión. Vean, por ejemplo, esto es lo que es la cámara gástrica, ¿sí? Y aquí se ve, todo esto es el tumor. ¿Sí? Pero aquí necesitamos que de preferencia esté dilatado el estómago, ¿sí? Y con medio de contraste intravenoso para que se llegue a reforzar la lesión. Vean, por ejemplo, aquí está infiltrado lo que es, pues prácticamente todo lo que es el antro gástrico. ¿Sí? Bien. Entonces la tomografía nos puede ayudar, ¿sí? De hecho, en algún estudio podemos ir primero la tomografía y si vemos estos datos, pues estamos obligados a hacer una endoscopía. La resonancia magnética también nos puede ayudar, en algunos casos, aunque es más de utilidad en tumores de la unión esofagogástrica. El PET, ¿sí? También nos llega a servir para la estadificación, para ver si tenemos enfermedad en otro sitio y para valorar la respuesta a algunos tratamientos. Y en algunos casos podemos hacer uso de la laparoscopía diagnóstica. ¿Sí? A veces podemos tener el caso de un paciente de un cáncer gástrico que de primera instancia pensamos que es una etapa temprana, ¿sí? Y podemos llevarlo a una laparoscopía, ¿sí? En la cual nos permite ver si efectivamente el tumor está temprano o tenemos alguna diseminación que no nos es posible visualizar por algún estudio de imagen, ¿sí? O tenemos, a lo mejor hay algunos casos en los cuales pensamos que es un tumor resecable y al momento de llevarlo a cirugía vemos que tiene carcinomatosis, vemos que tiene líquido libre, vemos que tiene implantes peritoneales, que tiene metástasis y eso en automático lo convierte en una enfermedad irresecable, ¿sí? Eso nos va a permitir estadificar el tumor en base al TNM, ¿sí? El T, pues obviamente va dependiendo de qué tan profundo esté la enfermedad. La N es la presencia de ganglios linfáticos afectados y la M es la presencia de metástasis a distancia. Entonces, en base a esa estadificación, vamos a ver si es una enfermedad temprana, si es una enfermedad localmente avanzada o es una enfermedad metastásica. La cirugía, pues es el tratamiento de elección, cuando es posible, cuando es factible. Normalmente estos pacientes los podemos llevar a una cirugía resectiva, ¿sí? En estos casos podemos llevarlos a una gastrectomía subtotal, una hemigastrectomía, una gastrectomía total, según sea el caso. Y dependiendo de los resultados, el paciente puede llevar o necesitar a lo mejor un tratamiento con quimioterapia adyuvante. O hoy en día, a veces cuando tenemos cánceres que en primera instancia no se pueden operar, les damos un tratamiento con quimioterapia perioperatoria, ¿sí? Es decir, con la finalidad de disminuir el tamaño del tumor y después llevarlos a cirugía, ¿sí? También tenemos algunas modalidades en las cuales se puede hacer una resección vía endoscópica cuando tenemos enfermedades tempranas. Cuando el tumor está bien localizado, es un T1 o un tumor, un carcinoma in situ, se pueden hacer estas vías de abordaje por medio de endoscopía, ¿sí? En etapa 1B o 3, casi siempre vamos de la mano con otro tipo de tratamientos. Hay pacientes que requieren cirugía, requieren quimioterapia y pueden requerir radioquimioterapia dependiendo del caso. ¿Sí?
y podemos darle quimioterapia después de la cirugía con la finalidad de complementar el caso. Y en etapas avanzadas, en etapas clínicas avanzadas, casi siempre es muy difícil que respondan a tratamientos sistémicos, aunque hoy en día hay nuevas moléculas como inmunoterapia, anticuerpos monoclonales que están teniendo resultados pues, un poco prometedores, ¿no? Normalmente en este tipo de enfermedad, cuando la enfermedad ya se salió de su sitio, los tratamientos llevan una finalidad paliativa. Si es una finalidad, sabemos que a lo mejor el paciente no lo vamos a poder curar, pero sí podemos darle tratamiento con la finalidad de que a lo mejor pues, pueda comer, pues, que los síntomas del cáncer no se le forme tanto líquido, ¿sí? De que no esté sangrando el tumor. ¿Sí? Esos son tratamientos con finalidad paliativa. ¿Sí? Y es importante también saber qué es lo que perseguimos con los tratamientos, ¿no? O sea, a veces el hecho de que tengamos un paciente con una enfermedad metastásica, con una enfermedad que no se va a curar, no quiere decir que no podamos hacer nada por él, ¿sí? A veces podemos ofrecerle hasta una cirugía para que se pueda alimentar, ¿sí? Es un tratamiento paliativo, ¿sí? Darle quimioterapia para que el tumor no crezca tanto y no esté sangrando, pues es un tipo de tratamiento paliativo. ¿Sí? Para que el tumor no sangre, pues es un tratamiento paliativo, aunque sabemos que el paciente pues va a llegar a fallecer, ¿no? ¿Sí? Y generalmente cuando son etapas metastásicas es mucho más difícil poderlos llevar a tratamiento. Lo que les comentaba, desafortunadamente en cáncer gástrico no tenemos un estudio, no tenemos pruebas de tamizaje. Aquí la principal recomendación y el mensaje sobre todo es, paciente que tenga síntomas, hagan una endoscopía, ¿sí? Gastritis, que no mejora con IVPs, que no mejora con dieta, que no mejora con procinéticos, háganle una endoscopía. Si encuentran un paciente con Helicobacter pylori, hay que darle tratamiento de radicación. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué? Por ejemplo, hay pacientes que traen una idea de que ante un cáncer, cualquiera que sea el cáncer, sea gástrico, sea renal, lo que tienen que hacerlo es matarlo de hambre. La idea que ellos tienen del cáncer es no tomar glucosa, no tomar alimentos sin glucosa, para al final de, ¿cómo le dicen ellos? Alcalinizar el cuerpo con carbonato o con agua, con la finalidad de que el cáncer no se expanda. Esas personas como, o sea, ¿tiene alguna ventaja esa idea de que se les dice que ellos distribuyan alimentos No, con glucosa o que organicen su cuerpo? No, o sea, no hay nada que decía que el azúcar provoca cáncer. Ni de que, o sea, el cáncer ya te dio, ¿sí? Y en eso lo que tú requieres es un tratamiento de forma, ¿no? O sea, lo demás, la verdad es que pues es retrasar a veces el diagnóstico, ¿no? O el tratamiento, pero no hay ningún beneficio en esta parte, ¿no? Entonces, es bueno recomendarles a los pacientes que continúen con esto, o sea, nada más porque se sienten como más fuertes en el sentido o ni siquiera evitarlos, por ejemplo. Mira, la alimentación tiene impacto antes o después. ¿Sí? Antes, pues lo recomendable es que coman lo mejor sano posible, que eviten procesados, que eviten carnes rojas, que eviten la obesidad. ¿Sí? Durante el tratamiento, pues lo que necesitamos es que el paciente coma, ¿no? Y de cualquier forma. ¿Sí? Uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en cáncer gástrico, es la alimentación. De hecho, muchos pacientes llegan porque no comen. ¿Sí? Llegan porque están desnutridos, porque llevan semanas o meses sin comer. Entonces, a veces, en lo que tú haces el diagnóstico, en lo que tú haces la endoscopía, todo eso, tienes que buscar la forma de alimentarlo. ¿Sí? Porque es un paciente que pues muy probablemente vaya a requerir quimioterapia, ¿sí? Y a lo mejor puede requerir cirugía, ¿sí? Pero si no está en condiciones, no se le va a poder dar un tratamiento. O sea, si no tiene asegurada una vía de alimentación, no se va a poder dar un tratamiento. Entonces, a estos pacientes, pues a lo mejor a veces tienes que poner una sonda nasoidional para que brinque el tumor y se pueda alimentar, o tienes que hacerles un estómago, una gastrostomía, una ionostomía para que pueda alimentar.
Y a veces hay un grupo de pacientes que ni eso puedes, ¿no? Sí, y la verdad es un poquito frustrante porque ni siquiera puedes, o sea, ya tienes el diagnóstico, pero ni siquiera puedes iniciar a darles algo, porque no tienes forma de alimentarlos. Por ejemplo, no hay contraindicaciones en cuestión de los medicamentos. ¿No hay contraindicación de qué? En cuestión a los medicamentos, o sea, hay medicamentos que pueden descargar o pueden, por ejemplo, en el caso de efectos secundarios crónicos, no afecta Ahí no te importan los efectos crónicos. a... O sea, y es más, normalmente damos IVPs porque al paciente le duele. ¿Sí? Y la verdad es que hay pacientes que a mí me sorprenden, ¿no? Porque llegan con un diagnóstico de cáncer, llegan con una úlcera gástrica secundaria de cáncer y llegan con dolor, ¿no? Y a veces nadie les da ni siquiera un IVP, ¿no? ¿Sí? Y la verdad es que tú yo normalmente los empiezo a manejar con un IVP y un procinético y mejoran, por lo menos ya no les duele, por lo menos les permite comer, ¿sí? Digo, sabemos a lo mejor de los riesgos a largo plazo, ¿sí? Pero en ese momento, pues tienes que echar mano de lo que haya, ¿no? ¿Sí? Y a veces, bueno, siempre que hay un paciente con cáncer, como que tienes que tener bien claro cuáles son tus prioridades y por qué el paciente está llegando contigo, ¿sí? Independientemente de cómo lo vayas a tratar, ¿no? Si le vas a dar quimio, lo vas a operar y demás, o sea, tiene dolor, pues quítale el dolor, ¿no? ¿Sí? No puede comer, pues busca la forma de que esté bien. Llega ictérico, pues busca una forma de derivarle la vía biliar, ¿no? Sea por endoscopía o sea por un drenaje percutáneo, ¿sí? Está ocluido, pues quítale la oclusión, ¿no? O sea, entonces hay que a veces echar mano de todo lo que tiene uno, porque el paciente pues llega por algo, ¿no? ¿Sí?